Éxodo 32:1. Bien, dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Yo tengo, mis hermanos, el privilegio de servir al Señor en el área de la alabanza. Y bueno, pues eso ha puesto en mí, el Señor ha puesto en mí una carga especial en esa área. Y es por eso que quiero compartir con ustedes un tema que se llama adoración o idolatría. Aquel día glorioso en el que Israel salió de la esclavitud de Egipto, recibieron del Señor uno de los más grandes dones que el hombre puede recibir, y es la libertad. ¿Cuántos cantaron con libertad hoy? Hace un momento. Ese es uno de los más grandes dones que el hombre puede recibir. Muchos de los que estamos aquí hemos vivido ya nuestro día glorioso en el que el Señor nos sacó de la esclavitud del pecado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuántos ya experimentaron ese día glorioso de libertad? ¿Todos aquí? Ahora, mira, hermano, algo importante en cuanto a la libertad es lo siguiente: a los israelitas, después de salir de Egipto libres, le costó mucho, pero mucho entender esto. A ellos les costó. La libertad que recibieron de Dios era de Él, era su libertad, la libertad de Dios. Él los liberó para vivir en su libertad, para ser esclavos de Él. ¿Me explico? La Biblia dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo es la que libera de la ley del pecado y de muerte. Eso dice Romanos 8:2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice Pablo, me liberó de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, una ley nos libra de otra ley. Fuimos libres de la ley del pecado y de la muerte por la ley del Espíritu de vida en Cristo, para someternos a ella. Los que son libres. ¿Cuántos son libres? Si tú dices que eres libre, tú fuiste liberado de la ley del pecado para someterte a la ley de Dios. Porque muchos creen que son liberados de la ley del pecado para hacer lo que quieran. Pero eso no está bien. 430 años en Egipto, eso dice Éxodo 12:40, produjo en los israelitas tal apego a las costumbres egipcias que aún camino del desierto hacia la tierra que Dios les daría, libres y lejos de aquellas costumbres, seguían pensando igual y practicando mucho de lo que habían dejado atrás. ¿Sí me escuchó? Salieron libres de Egipto, pero camino a la tierra prometida seguían practicando cosas de Egipto. Dejaron Egipto, pero se trajeron las costumbres egipcias. Israelitas de nombre, pero egipcios de corazón. Por esta razón, al Señor le era preciso comenzar una transformación de corazón y de pensamiento en su pueblo. Era necesario, ¿cierto? La libertad fue inmediata. Hágale así. La libertad fue inmediata, pero la transformación de su mente y de su corazón llevaría tiempo. ¿Cuántos saben que Cristo nos hizo libres así? Pero ¿cuántos saben que le está costando a Él mucho tiempo transformarnos? Sí, claro que sí. Y para eso el Señor envió su ley.
Ahora, déjeme decirle una cosa, hermano. El pueblo de Israel salió de Egipto, pero sin la ley de Dios todavía, ¿cierto? ¿Hasta cuándo recibieron la ley de Dios? Cuando Moisés bajó con los 10 mandamientos, ¿claro? Bien. Entonces, mientras Israel no tenía la ley de Dios, ¿qué pasó en el pueblo? Dice la Biblia, se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Es Proverbios 29 y 18. No lo abra, se lo voy a leer. Dice, donde no hay dirección divina, no hay orden. Es el verso que dice, más conocido como, sin profecía, el pueblo se desenfrena. Pero fíjese qué hermosa la versión. Donde no hay dirección divina, no hay orden. Entonces, mientras no hay ley, en el pueblo habrá desorden. Sin ley y en desorden, el pueblo, número uno, no sabe esperar. No sabe esperar. Dicen los versos 1 y 2 de Éxodo 32 que al ver el pueblo que Moisés ¿qué? Tardaba. No sabe esperar el pueblo cuando no tiene ley. ¿Qué le dijeron a Aarón cuando Moisés tardaba? Le dijeron, Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le pasó. Casi dijeron, ni nos importa. Mostraron un desinterés total hacia aquel que los había liberado. ¿Me permite repetírselo? Mostraron un desinterés total hacia aquel que los había liberado. ¿Dónde está Moisés? No sé, ni nos importa. Aarón, levántate, haznos dioses. El pueblo no sabe esperar cuando no hay ley. Yo le pregunto, hermano, aplicándolo a nosotros, ¿cómo reaccionamos cuando nuestros líderes nos hablan la verdad de Dios? ¿Cómo reacciona usted? ¿Oramos por ellos? ¿Aceptamos la disciplina de Dios? Estoy preguntando. ¿Buscamos a Dios y no al hombre? ¿O los rechazamos y buscamos un liderazgo que no sea tan legalista? Porque hoy está de moda llamarle legalismo a la santidad, ¿no? Estando sin ley y en desorden, el pueblo, número 2, evade la autoridad puesta por Dios. Ignoraron a Moisés y se acercaron a Aarón. ¿Quién era la autoridad en Israel en ese momento? ¿Me lo puede decir? Moisés. Ignoraron a Moisés y se acercaron a Aarón. El pueblo sin ley y evade la autoridad puesta por Dios. Ahora le voy a preguntar, hermano, ¿por qué se acercaron a Aarón? Aquí Aarón es símbolo de la ignorancia espiritual. Y Moisés es símbolo de la ley de Dios, que en ese momento estaba ausente. ¿Estaba ausente, sí o no? Bien. No esperaron e ignoraron a Moisés debido a que él no hubiera permitido que ellos hicieran lo que hicieron con Aarón. No lo hubiera permitido. ¿Usted cree que Moisés lo hubiera permitido? No. Por eso fueron con Aarón. Ignorar los principios de Dios, ignorar la ley de Dios, hacerla a un lado, trae consecuencias desastrosas. Ignoraron a Moisés y fueron con un líder que sí les hiciera lo que ellos querían. El pueblo sin ley y en desorden, número 3, se rebela. Las consecuencias de ignorar o desobedecer la palabra de Dios comenzaron a manifestarse en rebeldía. Rebeldía es ir en contra, es ir en una forma antagonista hacia la ley de Dios. Fíjese, los israelitas no se acercaron con Aarón a sugerirle, Aarón, ¿qué opinas de que hagamos un becerro de oro? No se acercaron a sugerirle o a pedir opinión en cuanto a fabricar el ídolo. No, ellos le dijeron a Aarón, ¿qué le dijeron? Levántate. El pueblo mandando a Aarón, levántate y haznos dioses. Ellos no sugirieron, ellos exigieron un ídolo. Estaban sin ley y en desorden. Fíjese, hermano, eran el pueblo que Dios liberó, pero todavía querían adorar ídolos. Eran el pueblo que Dios liberó, pero todavía querían adorar ídolos.
Es triste que muchos en la iglesia de hoy se sientan seguros de su cristianismo, practicando cosas en su vida sin antes corroborar en oración y con sus pastores si lo que hacen es espiritual o no. Hay jóvenes metidos en asuntos de internet, asuntos depravantes, y tú hablas con ellos y les dices: oye, ¿por qué estás haciendo eso? No tiene nada de malo. Yo no le veo nada de malo. No preguntan, no piden consejo, no buscan a Dios para ver si lo que hacen es espiritual o no. ¿Me estoy explicando? El pueblo no sugirió si podían hacer un ídolo, exigieron un ídolo. Estaban sin ley y en desorden. El pueblo sin ley y en desorden, número 4, se confunde hasta perderse. Fíjese lo que querían. Querían dioses, está en el verso 1 que usted leyó conmigo. Querían dioses que fueran ¿dónde? ¿Se acuerda lo que leímos? Que fueran ¿dónde? Delante de ellos. Querían dioses que fueran delante de ellos, lo cual significa que querían ser guiados por un ídolo. El que va delante de ti te va guiando. Y quiero que un ídolo vaya delante de mí. Por lo tanto, quiero que él me guíe. Que él me diga cómo se hacen las cosas, que él me diga cómo adorar a Dios, que él me diga cómo hacer mi vida. Quiero que él vaya delante de mí. El pueblo se confunde, mi hermano, hasta perderse. Josué, el sucesor de Moisés, siendo ya líder de Israel después de Moisés, cuando le correspondía al pueblo de Israel caminar hacia la tierra, Josué dio la siguiente orden, escúchela. Él les dio esta orden al pueblo de Israel. Les dijo: cuando vean el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, ustedes saldrán de su lugar y marcharán en pos de ella. ¿Quién iba delante de Israel? El arca del pacto. Y les dice Josué: ya que así sabrán el camino por donde tienen que ir. ¿Quién les iba a mostrar el camino a Israel por donde habían de ir? La presencia de Dios. ¿Quién les dio esa orden? Josué, un líder fiel, hermano. Los líderes fieles enseñan a la iglesia a ir siempre en pos de la presencia de Dios. Si además del desorden que el pueblo sin ley vive, el liderazgo es débil y sin convicciones espirituales, también estés arrastrado al mismo desorden. También el liderazgo es arrastrado. Aarón ya había participado con Moisés delante de Faraón, ya había probado las experiencias del liderazgo. Le dijo Moisés a su hermano Aarón: vente, acompáñame con Faraón, porque Dios estableció que tú fueras mi boca, que tú fueras mi profeta, que tú hablaras con Aarón y yo nada más te doy la orden. ¿Sí saben que Aarón era el que le hablaba a Faraón? No era Moisés. Moisés le decía todo a Aarón y Aarón era el que hablaba al Faraón. Moisés le decía: Aarón, dile al Faraón que tiene que dejar libre a Israel ahora. Y Aarón obedecía. Esa es una muestra, es un patrón de que nosotros hablamos lo que Cristo nos dice que hablemos. La sana doctrina. Aarón ya había probado esas experiencias de estar al frente y ejercer liderazgo, pero se dejó llevar por las convicciones ligeras del pueblo y fue arrastrado. Fue arrastrado. Dos clases de líderes, mis hermanos, tipificados por Moisés y Aarón. Primera clase de líder. El que alimenta al pueblo con la palabra de Dios. ¿Y qué resulta? ¿Qué resulta si alimentamos al pueblo con la palabra de Dios? La iglesia se mantiene firme, con su vista y esperanza puesta en Dios y no en el líder. Y la iglesia discierne si se le está predicando o no la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren discernir si se les está predicando la verdad o no? Todos. Pero para eso hay que ser discipulados, ¿verdad que sí? Segunda clase de liderazgo. El que alimenta al pueblo con lo que el pueblo quiere. ¿Y qué resulta? La iglesia se debilita, no discierne, interpreta mal la Biblia y junto con el líder entran en una manipulación mutua, en la que la iglesia se desvía en busca de dioses que vayan delante de ella.
Y el líder, con tal de mantener a la iglesia numerosa, contenta, avivada, la complace. El líder de Dios no fue llamado a complacer al pueblo cuando ignora la palabra de Dios, el pueblo. El líder de Dios, cuando el pueblo ignora la palabra de Dios, fue llamado a predicarles la palabra de Dios. ¿Por qué le exigieron a Aarón que les hiciera dioses? ¿Por qué le exigieron? Porque el pueblo quiere adorar. ¿A cuántos les gusta adorar? Mi hermano, esa no es la pregunta importante en realidad. La pregunta no es si el pueblo quiere adorar o no. La pregunta es, ¿qué está adorando el pueblo? ¿A quién está adorando? Porque toda la gente busca algo o alguien a quien adorar. ¿Sabe lo que significa adorar? Adorar significa reverenciar, amar con extremo, tener puesta la estima en alguien o en algo. Eso es adorar. Adorar es una necesidad del pueblo. El pueblo nació con ese deseo, pero como tiene libre albedrío, y es por eso que a veces el pueblo decide adorar otras cosas en lugar de Dios. ¿Está conmigo? Yo le pregunto a mi hermano, ¿en quién o en qué está puesta su estima? ¿En quién o en qué está puesta su estima? El Señor Jesús dijo, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Mire, mi hermano, de aquello que usted adora, usted es esclavo. ¿Sí o no? Usted puede ser esclavo de su casa porque adora su casa. Usted puede ser esclavo de su cuenta bancaria. Usted puede ser esclavo de su carro. Usted puede ser esclavo de muchas cosas. Hay un amigo mío que viajando a España, antes de que llegara el internet a España, lo llevaban en un carro a él en las avenidas de la ciudad, en Madrid, y comenzó a darse cuenta que había muchísimos letreros por toda la ciudad que decía, vas a adorar internet. Y luego pasaban 2 cuadras y decía, vas a adorar internet. Y luego otras 3 cuadras, vas a adorar internet. ¿Hay gente que adora internet? ¿Sí o no? Sí. Todo el día están en el Facebook. ¿Sí o no? No oran ni leen la Biblia, pero están en el Facebook. En Estados Unidos, entre los siglos XVI y XVII, se acostumbraba la venta de esclavos. ¿Ha visto películas donde ponen gráficamente la venta de esclavos? A los esclavos, para que no se escaparan en tanto que hacían su trabajo o los vendían y los compraban, les ponían una cadena en el pie con una bola de metal así de grande. ¿Se acuerda de eso? Una bola de metal, inclusive sale en las caricaturas, sale en muchas partes, los esclavos con su cadena y su bola de metal negra. A esas bolas negras de metal, ¿sabe cómo les decían los americanos? Sarcásticamente, les decían las moras negras, los Blackberry. ¿Escucharon o no? Les decían las moras negras, los Blackberry. Y para poder caminar, un esclavo tenía que cargar su Blackberry en la mano, porque si no, no puede caminar con la bola ahí atada. ¿Cuántos traen su mora negra en la mano? Dices, Julio, yo traigo un iPhone. A mí no me quedó la ilustración. Usted aplíquela como usted quiera. Por algo le pusieron ese nombre a ese teléfono, ¿no? Bueno, usted examine para qué lo usa. Para comunicarse con su esposa, excelente. Con sus líderes, excelente. Pero para estar todo el día ahí, todo el día, hermano, de aquello que usted adora, usted es esclavo.
El problema entonces no es si el pueblo quiere adorar o no. El problema es a quién está adorando el pueblo. Es por eso que a estas alturas, mi hermano, en este siglo XXI, Satanás hace uso de ciertas cosas, poniéndolas sutilmente delante de nosotros, como aquellos dioses que Israel quería que estuvieran delante de ellos. Satanás pone cosas delante de nosotros para distraernos, para afanarnos. La palabra afanarse en Mateo 6 significa en el griego distraerse. Jesús les decía a las personas de su tiempo: no se afanen con todas esas cosas, no se distraigan. Lea conmigo el verso 2 si es tan amable. Éxodo 32:2. ¿Tiene abierta su Biblia? Muy bien, dice así: y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas. ¿Y qué dijo Aarón? Traédmelos. Muy bien. Aarón pidió al pueblo traer alhajas ¿de qué? De oro. Quiero preguntarle algo, hermano. ¿Dónde consiguió el pueblo de Israel ese oro? En Egipto. Hay un pasaje, anótelo si quiere anotarlo para que lo lea. No lo abra, por favor. Está en Éxodo 12, 35 y 36. Fíjese lo que habla ese pasaje. Ese pasaje explica que por mandamiento de Dios, antes de irse, los israelitas podían pedir a los egipcios bienes como vestidos, alhajas de plata y oro, y dándoles Dios gracia delante de los egipcios, dice el pasaje que los egipcios les dieron todo cuanto ellos pidieron. Es decir, Moisés dio la orden y le dijo al pueblo de Israel: antes de salir de Egipto, Dios me dijo que les dijera que fueran con los egipcios y les pidieran vestidos, plata y oro. ¿Por qué? Porque eran una provisión para su próxima travesía. ¿Sí? Pero dice Éxodo 12:36 que los israelitas los despojaron. Muchos cuando leen ese versículo lo aplican mal, diciendo que los israelitas hicieron lo correcto, despojar a los egipcios. No, mis hermanos. ¿Usted conoce la diferencia entre pedir y despojar? ¿Quién la conoce? Todos conocemos la diferencia entre pedir y despojar, ¿no? Todos. Dios les dijo: pidan a los egipcios bienes como vestidos, oro y plata para su nueva travesía. Pero ¿qué pasó aquí? Los israelitas no pidieron, se abalanzaron voraces sobre el oro de Egipto. ¿Sabe cómo se abalanzaron? Como perros de azotea en el parque. ¿Ha soltado un perro que ha tenido todo el día en la... Yo tengo un vecino que tuvo su perro 10 años en la azotea, y un día lo quiso bajar al parque, el perro se le volvió loco y se le fue. Los israelitas llegaron a Egipto no a pedir las cosas, llegaron a arrebatarlas. Se portaron como cliente consentido en venta nocturna. Moisés no le quiso hacer al Robin Hood y decirle al pueblo de Israel: vayan, tomen lo que ellos tienen, es nuestro. No. Él dio la orden de Dios a Israel de pedir bienes materiales a los egipcios como provisión para su nueva travesía. Pero los israelitas ya desde aquel momento mostraban su actitud voraz y desenfrenada por las cosas materiales. Dijeron: ¿a quién le dan pan que llore? Y se fueron por las cosas a Egipto. Eso les pasó con el maná. Dios les dijo: cuando caiga el maná, recojan lo suficiente para el día. No se desesperen, no lo almacenen, mañana les doy más. ¿Y qué hacían? Dice ahí en Éxodo 16 que juntaban más de lo que correspondía durante el día. ¿Y qué le pasaba al maná? Se engusanaba, se echaba a perder. ¿Por qué era esa actitud? Porque habían estado mucho tiempo en carestía y creían que ahora podían tomar todo lo que querían. Un desenfreno total que los llevó cada vez a situaciones peores. La pregunta es la siguiente, mis hermanos, respecto a lo que tomaron de Egipto. ¿Para qué querían tanto oro los israelitas? Piénsenlo. Y pregúntese usted: ¿para qué quería tanto oro el pueblo de Dios? ¿Para qué?
Yo no sé exactamente, hermanos, a qué se dedicaba Aarón cuando vivió en Egipto, pero yo he llegado a pensar que era promotor de espectáculos. Eso se me ocurre. ¿Cómo ves, Abisaí? Yo llegué a pensar que Aarón era promotor de espectáculos. En lugar de ir en contra de esta mentalidad idólatra del pueblo, Aarón les facilitó la realización del ídolo. ¿Es cierto o no? Les facilitó todo. En vez de ponerse en contra, les facilitó todo. Verso 3, si me acompaña, de Éxodo 32. Verso 3. Entonces, todo el pueblo, diga conmigo, todo el pueblo. ¿Sí saben qué es todo el pueblo? ¿Sí sabe qué significa todo en hebreo? Todo. Eso significa. Todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Una pregunta, mis hermanos. ¿De qué se alimenta la idolatría? ¿De qué se alimenta la idolatría? ¿Qué come? Pecado. Y con más pecado se hace más grande el ídolo. Dice el verso 3 que todo el pueblo le trajo oro a Aarón. Aarón les dio a entender lo siguiente: traigan oro, mucho oro. Mientras más me traigan, más grande les hago el becerro. ¿Sí o no? Mientras más dinero me manden, más grande se hace el proyecto. Mientras más dinero me manden, más poderoso es el proyecto, más influyente. Mientras más fans asisten al concierto de un artista, el que usted quiera, del mundo, mundano, del potrillo. Mientras más fans asisten a un concierto de un artista X, le voy a preguntar, hermano, usted por favor dígame si sí o no, así con su cabecita. Mientras más fans asisten a los conciertos de un artista, más grande es el evento, más caros los boletos, más grandes son los auditorios y más grande y famoso se hace el becerro, perdón, el artista. ¿Sí o no? Sí, hay artistas que comienzan saliendo en los palenques y cobran 15 pesos la entrada, pero se hacen tan famosos que al rato vienen al Auditorio Nacional y cobran 1,000 pesos la entrada. ¿Sí o no? Mientras más dinero trae la gente, los fans, más caros se hacen los artistas, más grande se hace el becerro. Tráiganme más oro y más grande les hago el becerro. ¿Quién trajo el oro para el becerro? El pueblo. No lo trajo Aarón, lo trajo el pueblo. Entonces le pregunto, hermano, ¿quién hace más grande al becerro? El becerro no se hace grande solo, hermano, no puede. El pueblo lo hace más grande. ¿Quién paga los boletos de los conciertos para ver a los artistas de hoy? La gente, los fans. ¿Sabe qué significa fans? Fanáticos. Es una abreviación de fanáticos. Oye, Julio, yo soy Julio, para servirles. Usted me pregunta, oye, Julio, pero yo no asisto a conciertos de cantantes del mundo. Yo compro boletos para conciertos de artistas que le cantan a Dios y me ministran en adoración. A ver, yo te pregunto ahora, ¿pagas por ver a alguien que le canta a Dios y te ministra en adoración? Espero que puedas respaldar eso con la Biblia. Pues si no, lo que estás haciendo, mi hermano, al pagar ese boleto es llevarle más oro para que el becerro se haga más grande. Hay un cantante cristiano, mire, me da vergüenza decir que es cristiano, un cantante religioso, porque la palabra cristiano en griego significa pequeño Cristo, un Cristo pequeñito. Cantante religioso. Hay un cantante religioso que cuando comenzó
su carrera como cantante, él se codeaba con el pastor Chuy Olivares. Anduvieron juntos en eventos y no cobraban los eventos. Pero él se empezó a hacer extremadamente famoso. Y ahora la empresa, ¿conoce la empresa Ocesa? Lo contrata a él para hacer eventos y cobra más que el Buki. Tengo un amigo en Guadalajara que tiene un contacto muy cercano con el director de Ocesa. Y él nos dijo, me cobró más que el Buki. Y es un cantante de música cristiana, pues. Mientras más boletos le compran, más grande se hace el becerro. Verso 4 de Éxodo 32. Y él, ¿quién es él? Aarón, los tomó de las manos de ellos. ¿Qué tomó, mis hermanos? El oro de Egipto. Note usted que era oro de Egipto. Y le dio forma con buril. E hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Mire, mi hermano, muchos de los proyectos emprendidos por líderes cristianos son en realidad extrabíblicos, fuera de la Biblia, ya que se construyen sobre bases de ideologías humanas. Pero esas ideologías humanas son al final un disfraz que cubre solamente la avaricia de esos líderes, que medran, como dice la Biblia, medran abaratando el evangelio que tanto le costó a Cristo en la cruz. Todo el oro del pueblo se entregó para hacer el becerro. Oro que bien habían podido compartir u ofrendar para proveerlo en diferentes áreas de la necesidad de la iglesia. Las ofrendas y los diezmos se traen a la iglesia. Eso dice la Biblia. Números 18, las ofrendas y los diezmos se traían al tabernáculo. Ese oro entonces que el pueblo traía para hacer más grande el becerro pudo haberse compartido u ofrendado para proveer en diferentes áreas de necesidad de la iglesia. Pero estos proyectos extrabíblicos desvían los bienes que la gente recibe de Dios, debiendo ser dados en la iglesia, debiendo ser administrados por hombres fieles e invertidos para la extensión del reino de Dios. En el inicio del verso 4 que usted leyó conmigo, dice que Aarón tomó en sus manos, es decir, Aarón recibió del pueblo en sus manos el oro de las manos del pueblo. ¿Y qué hizo Aarón con ese oro? ¿Inició la construcción del tabernáculo? ¿Lo repartió entre los pobres de Israel? ¿Envió misioneros? ¿Lo guardó hasta que Moisés le dijera qué hacer? No, no, no y no. Todos, mis hermanos, todos aquí debemos pedir constantemente al Señor sabiduría para administrar fielmente los bienes que Él nos da. Porque muchos, en lugar de traer su diezmo, van y compran el boleto para ir a ver al becerro al Auditorio Nacional. Se desvían los bienes que Dios nos da y los administramos mal. En lugar de habérselo dado a Moisés para empezar la construcción del tabernáculo, lo dieron para hacer un becerro. Le pregunto, mi hermano, ¿con qué le dio forma al becerro Aarón? Con un buril. Un buril es un cincel. Es la palabra jeret en hebreo. Es un cincel. ¿Cómo se usa un cincel? Con golpes, ¿no? Para tallar. Bien. Mire esto. Cuando un trabajo artístico se realiza sobre metal y con buril, tallando, siempre hay sobrantes del material. ¿Sí o no? Sí. Siempre hay rebaba. ¿Sabe lo que es la rebaba? Cuando usted talla un metal con un cincel, van a caer pedacitos del metal. Entonces, Aarón le dio forma al becerro con un cincel. Significa que cuando él lo estaba tallando, caía rebaba del becerro. ¿Está de acuerdo conmigo? Bien. Ahora escuche esto. El sobrante de piedra, cuando se talla la piedra o cuando se talla la madera, el aserrín de la madera, pueden ser desechados. Si te llegan a tu casa con una bolsa de aserrín y te dicen, hermano, te traigo esta bolsa de aserrín, ¿qué dirías?
No, yo para qué la quiero. Pero ¿qué tal si te llegan con una bolsa de rebaba de oro? ¿Quién tira la rebaba del oro? Nadie. Nadie. Toda la rebaba que cayó del becerro, yo creo que la juntaron, ¿no cree usted? Esa nadie la desperdicia. Hoy en día se ha vuelto muy común por parte de líderes en sectores de la iglesia cristiana organizar eventos contratando a cantantes cristianos con el objetivo de recabar fondos para sus diferentes proyectos. Yo estuve en una iglesia en Tampa Bay, Florida, en donde yo estaba sentado así como usted viendo la plataforma. Era una plataforma redonda, todos alrededor de la plataforma para que nadie se pierda la función. Y primero pasó un cantante que yo conocía. Como a las 3 horas que hubo, después de un mensaje y luego recogieron una ofrenda, llegó otro artista y luego otro. Llegaron como 4 famosísimos. Si se los menciono, usted los conocería. La persona que me invitó a mí a ese evento es una persona que trabaja en la administración de la iglesia. Y yo curiosamente le dije a ella, se llama Lucy, es una amiga, y su esposo. Le dije, oye Lucy, si no es mucha indiscreción, ¿cuánto te cobró esta mujer por venir a cantar? Ella, y sacó su agenda. Dijo, ella cobró $3,500. $3,500 por cantó como 4 canciones. Oye, ¿y cuánto te cobró después fulano de tal? Se sacó su agenda. Él cobró $3,000. Todos cobraron arriba de $3,000 por cantar 3 o 4 canciones. El propósito de esas reuniones durante 3 días, estuvieron llevando cantantes y predicadores que cobraban, era recabar fondos porque la gente iba y se les había cobrado una entrada. Yo entré gratis porque mi amiga me metió. El propósito era, al recabar los fondos, poder construir la iglesia. Yo sé que estoy pisando algunos callos, hermano, pero ni modo. Estos líderes contratan cantantes con el objetivo de recabar fondos para sus diferentes proyectos. Escuche esto, invierten mucho en el evento, principalmente en la tarifa que cobra el cantante, porque cobran caro. Y lo primero que hay que reunir es lo que el cantante cobra. Pero aún así, con las entradas que cobran de la gente que entra al evento, obtienen ganancias. Es decir, el becerro se lleva la mayor parte del oro, pero el que lo talló con buril recoge muchas sobras y rebaba de él. A eso se dedica esa empresa que les mencioné hace un momento, Ocesa, aquí en México, a tallar becerros y quedarse con la rebaba. Y aún de cantantes religiosos. Otro caso, ¿hay aquí alguien que haya compuesto una canción de alabanza o adoración? Levanten su mano, por favor, humildemente. Mire, sí hay. Levántela, por favor, alto, alto. Hay compositores aquí, Abisaí, Sami. Gracias, muy amables. Ok, escuchen esto. Si usted compone un canto de adoración que se supone es para el Señor, ¿sí o no? Los derechos son de Él. Los derechos de esa canción no son tuyos, son de Él. Se supone. Bien. Si un cantante religioso, un cantante cristiano, escuchó tu canción y le gustó y te habla por teléfono, te escribe un correo y te dice, oye, ¿me autorizas grabar tu canción en uno de mis discos? Si tú le dices que sí le autorizas grabar tu canción, por las ventas que ese cantante haga de su disco, tú tienes derecho a un tanto por ciento de regalías. ¿Sí o no sabían eso? Es decir, tú tienes derecho a recoger rebaba del becerro. Tienes derecho a recoger la rebaba que el becerro deja. Están muy serios, hermano. Parte B del verso 4 de Éxodo 32. Entonces dijeron, ¿quién dijo? El pueblo. Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Mire, mi hermano,
al no detener a tiempo los indicios de idolatría, la mentalidad empeora cada vez más. El pueblo exaltó a un ídolo acreditándole la libertad de Egipto. Decían, ese becerro te sacó de Egipto, Israel. ¿Había sido cierto eso? Claro que no. La iglesia debe ser sabia para no acreditar la obra de Dios al esfuerzo de los hombres. Por ejemplo, ¿qué pensaría usted? A mí me llegó un folleto a mi correo electrónico y le voy a preguntar algo. ¿Qué pensaría usted del folleto de un evento que anuncia los nombres y las fotos de los oradores, muy conocidos por cierto, pero que además los resalta así? Dice el folleto, decía, invitados: Pancho Pistolas, Pedro Navajas y Juan Camaney. Hombres clave para el avivamiento en México. Hombres clave para el avivamiento en México. ¿Y el Espíritu Santo qué va a hacer? A él no lo anunciaron, a él no lo dejaron manifestarse, porque ellos son los hombres clave para el avivamiento en México. Juan Camaney, Pedro Navajas y el otro. Le acreditan el trabajo del Espíritu Santo a hombres. No, mi hermano. Iglesia, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Serán? El pueblo acreditando el trabajo de un hombre, al trabajo de un hombre, la obra del Espíritu Santo. Oye, Julio, pero dice la Biblia que demos honra al que se le debe honra. Eso está mal utilizado. Ese es un texto cuyo contexto habla de ofrecer respeto y deberle respeto a las autoridades, hermano. Está en Romanos 13. Lea todo el contexto. Lo peor es que estos cantantes religiosos, lejos de exhortar a la gente cuando les dan gloria, usan lo que la gente dice como medio de promoción. El apóstol Juan, al escuchar las palabras de un ángel en Apocalipsis, ¿lo ha leído? Cuando el apóstol Juan está frente al ángel que le estaba mostrando todas esas cosas de la revelación. ¿Sabe lo que Juan hizo delante del ángel? ¿Quién se acuerda? Se postró delante del ángel. Se postró delante del ángel. ¿Y qué hizo el ángel? ¿Aceptar lo que Juan estaba haciendo? ¿Aceptar que Juan lo adorara? No, mis hermanos. Le dijo el ángel a Juan: mira, Juan, mira, Juanito, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. Un ángel, hermano. Un ángel diciéndole a un ser humano: yo soy consiervo tuyo. Un ángel humilde. Soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y le dijo el ángel a Juan: adora a Dios, Juan, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Adora a Dios, no me adores a mí. Ahora, estamos hablando de ídolos visibles, hermano, porque hay que hablar de ídolos invisibles también. Estamos hablando de ídolos visibles a quienes se les rinde adoración visible. Pero ¿qué de los ídolos invisibles? Los becerros personales y privados, a los cuales podríamos estar rindiendo adoración sin que nadie lo note, pero tú sí lo notas. Puede ser un don, un carisma, tu capacidad, la elocuencia para hablar, tu carrera, cosas que pueden convertirse en becerros de tu vida, de los cuales decimos: yo lo logré, mi oro me costó, y el agradecimiento, que también es una forma de adoración, se desvía nuevamente. No permita, mi hermano, que sus dones y sus logros se conviertan en becerros. Y si ya se han convertido, no los adore, sacrifíquelos. Sacrifíquelos en honor al sacrificio único y verdadero de Jesucristo en el Calvario. Lleve todos esos becerros al pie de Jesús y dígale: Señor,
los hago polvo delante de ti, porque tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado de mi vida. Verso 5, si me acompaña. Verso 5 de Éxodo 32. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Mira, hermano, Aarón no solo le hizo el ídolo al pueblo, también le propició lo necesario para facilitarle al pueblo la adoración del mismo. Altar significa lugar levantado, lugar para ofrecer sacrificios. Mire, ¿ya vio? Aarón también fue el coordinador de lanzamiento del becerro. Le hizo el altar al becerro. ¿De qué material estaba hecho el ídolo? ¿Me recuerda? De oro. Le hago una pregunta, hermano. Escuche. ¿Usted cree que hubieran adorado al becerro de igual manera si lo hubieran hecho de madera o de papel? ¿Me responde, por favor? Yo creo que no. Cuando el pueblo es idólatra, dice: si he de adorar un ídolo, tiene que ser de oro, tiene que ser lo mejor. Si voy a ir a un evento, tiene que ir fulano de tal. Si va fulano de tal, yo voy. Si predica fulano de tal, yo voy. Quieren becerros de oro, no de madera ni de papel. A la carne le gusta proteger la reputación, hermano. A la carne le gusta ser vista en lugares donde haya fama, donde haya renombre, donde haya VIP. A la carne le gusta eso, pero el espíritu prefiere la formación del carácter. Le pregunto, mi hermano, ¿dónde quedó la reputación de Cristo clavado en la cruz, desnudo, desangrado, con su corona en la cabeza, con todo perforado? ¿Dónde quedó su reputación? Por los suelos. Pero ¿dónde estaba su carácter? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es carácter, hermano. Todos lo escupieron, lo golpeaban, lo laceraban, lo flagelaron. La reputación quedó por los suelos, pero su carácter estaba en alto. La carne quiere reputación, el espíritu quiere carácter. Éxodo 32:5, parte B. Y pregonó Aarón y dijo, ¿qué dijo Aarón? Mañana será fiesta para Jehová. ¿Fiesta para Jehová adorando un ídolo? ¿Verdad que no? ¿Fiesta para Jehová habiendo pagado la entrada para que yo sea ministrado? ¿Y que se lleve millones de pesos el que cantó para yo ser ministrado? ¿Eso es fiesta para Jehová? Pregúnteselo, hermano, y pregúntele a Dios cuando esté usted en oración. Corrobore todo lo que le digo buscando al Señor en oración. Miqueas, el profeta, dice lo siguiente: los sacerdotes enseñan por precio y los profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová, diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Sacerdotes y profetas que cobran por ministrar. Ya Miqueas hablaba de eso. Eso no es nuevo, hermano. No es nuevo. Cantantes y predicadores que le ponen tarifa a la ministración, engrandecen su personalidad, engrandecen su negocio, asegurando que Dios respalda lo que hacen, apoyados en un verso que dice: el obrero es digno de su salario. Y cobran. Discúlpame, si tú cobras, ese no es salario. Un salario es una cantidad de dinero acordada por una directiva para que tú la recibas como pago justo. Y la Biblia dice que debemos estar contentos con nuestro salario. El tuyo no es salario si tú cobras, el tuyo es una tarifa. Y tú no eres un obrero, porque el obrero está bajo sujeción y predica el evangelio. Y tú eres un artista que anda de gira sin someterse a nadie, sin recibir consejo de nadie. Por lo tanto eres un artista y el artista es digno de su tarifa. Esa frase sí te la acepto. El artista es digno de su tarifa, pero no está en la Biblia. Lo que está en la Biblia es: el obrero es digno de su salario. Y Jesucristo dijo: cuando lleguen a una casa después de haber predicado el evangelio, coman lo que les den. Pero estos no. Tienes que llevarlos al mejor restaurante. Tienes que ponerles agua de tipo Evian, de esa que no tiene sal.
tienes que ponerles el mejor equipo de sonido, tienes que llevarlos en camionetas Suburban con asientos de piel. No son obreros, y lo que piden no es un salario, es una tarifa. Y eso, mis hermanos, no lo dijo Jesucristo. Jesús dijo: el obrero es digno de su salario. ¿Cuántos quieren ser obreros? Tú vas a recibir salario del Señor. El que quiera ser becerro o artista va a recibir su tarifa, pero del pueblo idólatra. Pero ¿para qué vamos tan lejos? El cantante o predicador que cobra, el mercader, te dice: si no me depositas el dinero, no asisto al evento. Tengo un amigo que organizó un evento antes de nacer de nuevo, y cuando invitó al cantante, el cantante le dijo eso literalmente: me depositas la mitad antes de ir al concierto, y cuando termine el concierto me das la otra mitad. El cantante llegó al concierto allá en Guadalajara, y antes de bajarse de la camioneta para dar el concierto, le dijo a mi amigo: ¿ya me depositaste la otra mitad? Le dijo: no, aquí te espero hasta que me hagas el depósito. Así son, hermano, aunque usted no lo crea. Pero ¿qué de aquellos que le decimos al Señor: Señor, yo me comprometo a servirte si tú me bendices con una casa, si tú me bendices con un buen trabajo, si tú me bendices con un buen carro, yo me comprometo a servirte? Mi hermano, eso es cobrarle a Dios. Eso es cobrarle a Dios para servirle. No le cobre a Dios las bendiciones que Él le da. El que tiene la factura de nuestras vidas es Dios allá arriba. Él nos compró, hermano. ¿Y qué hace una cosa que fue comprada? Lo que el dueño quiere. Y hermano, fuimos comprados de tal manera, escuche esto. Hay un niño pequeñito, esta es una fábula. Un niño pequeñito que hizo un barco de madera. Lo hizo con todo su corazón y con un cincel. Y su barco de madera, estando él muy contento, se fue al río y lo puso en el río para jugar. Con la corriente del río su barco se le perdió y se le fue. Y el niño lloró, y lloró profundamente. Dijo: mi barco, se me fue mi barco. A los pocos días, triste, él pasa por el pueblo donde él vivía y pasa por una vitrina de una miscelánea, de una tienda donde vendían objetos. ¿Y qué cree que vio en la vitrina? Su barco. El hombre de la tienda se lo encontró y lo puso en venta en la vitrina. Y él entró desesperado a la tienda y dijo: Señor, Señor, ese barco es mío. Y le dijo el señor, el de la tienda: no, si quieres ese barco, te cuesta 100 pesos. ¿Cómo que 100 pesos? Si lo quieres, te cuesta 100 pesos. El niño se salió triste y dijo: voy a trabajar para ganármelo. Empezó a lavar carros, a barrer las calles, a hacer mandados, y se ganó 100 pesos el niño. Y va a la tienda y le dice al de la tienda: deme mi barco, aquí están sus 100 pesos. Y el señor le agarra el barco y se lo da al niño. El niño abraza su barco y dice: barquito, eres mío 2 veces. Eres mío porque yo te hice y porque yo te compré. No le pongas tarifa al Señor para servirle, hermano. Sírvele con todo tu corazón. No le pongas precio a tu trabajo para el Señor. Dale todas tus fuerzas, dale todo tu tiempo, dale todo lo que tienes a Él, acorde a la palabra de Dios. ¿Cuántos lo van a hacer? Porque somos del Señor, hermano, 2 veces. Él nos hizo y Él nos compró. Nos le perdimos, pero nos volvió a comprar. ¿Y con qué precio, hermano? No pagó 100 pesos para comprarnos, ¿verdad que no? Pagó su sangre. Verso 6. Verso 6 de Éxodo 32. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber. Y se levantó a regocijarse. Mira, hermano, el pueblo madrugó, tenía paz,
tenían bebida, regocijo. Esta es la etapa en la que muchos se relajan y creen estar en un mover de adoración genuino y espiritual. ¿Qué le pasa a un soldado en batalla cuando decide relajarse? Lo destruyen, hermano. Cuando baja la escopeta, cuando baja la guardia, lo destruyen, ¿sí o no? Un soldado siempre está firme. Una cosa es relajarse creyendo estar firme, y otra cosa es esperar y descansar en la misericordia de Dios sin dejar de pelear la buena batalla de la fe. Verso 7, si me acompaña, Éxodo 32, 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: sus cantos me liberan. No hay quien cante como él, y cuando canta siento la presencia de Dios. ¿Sí me expliqué? Es que se ponen muy pensativos y me sacan de onda, hermanos. Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Mientras el pueblo adora un becerro de oro, Moisés está arriba en el monte con Dios. Mientras el pueblo adora a un becerro de oro abajo, Moisés está arriba en el monte con Dios. Yo le pregunto a mi hermano: ¿dónde está usted ahora? No me responda a mí. ¿Dónde se encuentra usted ahora? ¿Abajo, pero muy abajo, adorando a un becerro, haciendo lo que todo el mundo hace? ¿O arriba, recibiendo de Dios su revelación? Moisés supo que había corrupción en el pueblo, pero no por él solo, hermano. Moisés no estaba recibiendo las tablas de la ley y de repente dijo: ay, siento que allá abajo se están corrompiendo. ¿Quién le dijo a Moisés que había corrupción abajo? Dios le dijo, mi hermano. Dios fue quien le dijo. ¿Qué significa eso? A veces creemos estar enterados del mal, a veces creemos estar seguros de lo mal que estamos, hasta que viene Dios a decirnos en qué en realidad estamos mal. Deja que Dios sea el que te diga en qué estás mal, no tu propia opinión. Yo hablo con mucha gente en la iglesia y me dicen: oye, pastor, ¿tú crees que esto está mal? Y yo les digo: claro que sí, la Biblia dice esto y esto y esto. Yo pensé que no. Yo pensé que no. Hasta que Dios le dijo a Moisés que estaba mal el pueblo, entonces lo supo. Mis hermanos, hay que estar con el Señor para conocer las necesidades del pueblo y aún las de nuestro corazón. ¿Sabía que Dios nos conoce más que nosotros, a nosotros mismos? ¿Cómo erradicamos, mi hermano, la idolatría? Porque la Biblia, déjeme decirle, hermano, no solamente nos dicen que estamos mal, y gloria a Dios por eso, ¿no le da gloria a Dios por eso? También nos da la solución. Gloria a Dios por eso también, ¿no? ¿Cómo se erradica la idolatría? Número 1, con humildad. Vea lo que dice verso 9 y 10. Con humildad. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y haré de ti una nación grande. ¿Qué dijo Dios del pueblo, hermano? ¿Son de qué? De dura cerviz. ¿Sabe qué es dura cerviz? Cerviz es esta parte del cuello que doblamos cuando nos humillamos. Tú te agáchese así tantito, en reverencia al Señor, usted dobla su cerviz. Hay una palabra en la Biblia que dice que el hombre, cuando es reprendido, endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Humildad, mis hermanos. Aceptemos la confrontación y la disciplina de Dios. ¿Cuántos la aceptan? Dios es el que ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Aceptemos la palabra predicada de parte del Señor. Verso 21, Éxodo 32, 21. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo? ¿Qué has traído sobre él tan gran pecado? ¿Qué es eso, mi hermano? Confrontación. Moisés llega con Aarón y lo confronta. Mi hermano, pídale al Señor que haya personas delante de usted que tengan la sabiduría y la capacidad y la valentía de llegar con usted y decirle: estás mal, mi hermano. Mira, la Biblia dice esto, corrige esto. ¿Cuántos dan gracias a Dios por las personas que nos ayudan a madurar? Yo le doy gracias. Pregúntale al pastor Olivares cómo le va conmigo. Julio, esto.
Tú dale, brother. Dale, porque necesito más y más. Acepte la confrontación, hermano. Aarón tuvo que aceptar la confrontación de Moisés, humildemente. ¿Con qué otra cosa se erradica la idolatría? Mi hermano, tenemos que ser intercesores. Hoy en día se nos ha enseñado que a Dios hay que reclamarle lo que Él te prometió. Reclámale, si te prometió esto, reclámale. A Dios no se le reclama, se le clama. Tenemos que ir en la presencia de Dios a clamar delante de Él, no a reclamarle. Y tu palabra dice que tú me darías esto. ¿Dónde dice? Y tú me lo vas a dar y te exijo que me lo des. No, mi hermano, póstrese delante de Dios y pídale perdón primero. Y clame que Él tenga misericordia de usted. Verso 11. Verso 11 de Éxodo 32. Estamos hablando de ser intercesores. Entonces Moisés, ¿qué hizo Moisés? Me lo dice en voz alta, por favor. Todos díganlo fuerte. Oró. ¿Cuántos oran aquí? No me responda a mí. De todo lo que le pregunto, hermano, respóndale al Señor. ¿Cuántos oran en su casa? ¿Cuántos oran antes de predicar? ¿Cuántos oran antes de ministrar la alabanza? ¿Cuántos oran con su esposa al levantarse, al acostarse? Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y le dijo: Señor, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, tipo de Jesucristo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Interceder, mis hermanos. Hay que pedirle a Dios por todos esos hombres engañados que engañan al pueblo desde el púlpito. ¿Cuántos lo quieren hacer? Abre sus ojos, Señor. Pero hay que pedirle, hermanos. ¿Qué dice el verso 14? Entonces Jehová, ¿qué? Se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Escuchó la oración de Moisés. ¿Cuántos anhelan que su oración sea escuchada? La cuestión aquí, mis hermanos, es que dice la Biblia que no oramos conforme a la voluntad de Dios. Dice la carta del apóstol Juan que cuando oremos, si oramos conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Él nos oye. Y si nos oye, tenemos lo que pedimos. Significa que cuando oramos, pero no oramos conforme a la voluntad de Dios, Él no nos oye. Y pedimos mal, dice la Biblia, ¿para gastarlo en qué? En nuestros propios deleites. No, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Qué pidió Moisés? Misericordia sobre su pueblo, algo que Dios quiere que todos pidamos. Y Moisés recibió respuesta a su oración. Los verdaderos adoradores de Jesús, los que no adoran ídolos, son vigilantes fieles de oración. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Vienes todo apabullado por la tentación? ¿Vienes todo apabullado por las pruebas? Pero nunca oras, hermano. Nunca velas. Nunca cuidas tu entorno. Por eso entras en la tentación, caes en la tentación. Roguemos al Señor por la iglesia y su condición con amor genuino, amén. Eso es ser figura de Cristo, el perfecto intercesor, quien murió por su iglesia. Para erradicar la idolatría, tenemos que vivir apegados a los mandamientos de Dios. Vea conmigo versos 15 y 16. Éxodo 32, 15 y 16. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano, ¿qué me lo puede decir? Las 2 tablas de la ley, del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas. Es decir, no les cabe nada más, ni les sobra. Y las tablas eran obra de Dios, no obra de Moisés. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Mira, hermano, Moisés se aproxima hacia su pueblo con la ley en sus manos. ¿Cómo te aproximas a alguien cuando lo quieres exhortar? ¿Cómo te aproximas a tu esposa cuando quieres hablar con ella algo edificante? ¿Con la palabra de Dios o con tus propias opiniones? Hay gente que a la iglesia ni siquiera trae su Biblia. Moisés bajó del monte con las tablas en la mano. Y eran de piedra, eran pesadas. Yo creo que tenía que cargarlas así medio doblado, ¿no? Eran de piedra. Ay, no, yo ya no traigo mi Biblia Thompson porque es muy pesada. Mejor pongo la Biblia en el celular. No estoy en contra de eso, hermano, usted me entiende.
Yo estoy en contra de la actitud que menosprecia la palabra de Dios como el libro. El libro. La palabra Biblia significa el libro. El primer libro impreso en Alemania por Gutenberg y el libro más vendido en toda la tierra. Nuestro precioso libro. ¿Cuántos aman ese libro del Señor? Moisés bajó del monte con las tablas en las manos. Si no nos apegamos a la ley de Dios, la idolatría va a tomar control. Éxodo 32:19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, ¿quién es? Moisés. Y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¿Qué significa esto, mi hermano? Moisés se llenó de ira ante el desorden ocasionado por la idolatría. Así como años después Jesús se llenó de ira también al ver a los mercaderes y fariseos lo que habían hecho de su templo. Habían hecho cueva de ladrones de su templo, ¿sí o no? Y Jesús dijo: han hecho cueva de ladrones de la casa de mi Padre. Mis hermanos, que el celo de Dios por su casa nos consuma, al igual que a Jesús y que a Moisés. Amén. ¿Cómo más se erradica la idolatría? Con sabiduría de Dios para discernir. Vea conmigo el verso 17. Cuando Josué oyó el clamor del pueblo que gritaba. ¿Quién gritaba? El pueblo. Josué le dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Mira, hermano, tan horribles estaban los cantos de Israel que a Josué le pareció que era una guerra. Yo creo que era rock pesado. Era rock de ese heavy metal. Eran puros darquetos allá abajo. Josué era un joven inexperto, pero por estar apegado a Moisés tomó experiencia. Si tú eres inexperto en las cosas de Dios, ve, pregúntale a tu pastor cómo están las cosas. Necesitas oír a alguien de experiencia. Moisés le dijo a Josué: no te equivoques, Josué, no se están peleando, están cantando. Horrible la cuestión, ¿no? Josué no supo distinguir la situación y la condición del pueblo. Hay líderes de jóvenes así, meten a sus grupos de jóvenes y le ponen a la reunión luz y sonido para atraer a los jóvenes, porque eso les gusta a los jóvenes. Y hay que poner música ambiental y hay que hacerles esto, y todo es del mundo metido a la iglesia. Ignorancia. Predícale la palabra de Dios y los jóvenes se enamoran de Jesús, punto. Pero no, lo que buscan es entretenerlos, no disipularlos. Ir por todo el mundo y entretened. Hacer discípulos, dice Jesús, ¿sí o no? ¿Está entre sus peticiones diarias al Señor pedir sabiduría? ¿Con qué más erradicamos la idolatría del pueblo? Con firmeza, decisión e intolerancia al pecado. Verso 20. Y tomó el becerro. ¿Quién tomó el becerro? Moisés. Lo tomó el que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo. Mi hermano, ¿qué se hace con los ídolos? ¿Qué se hace con los ídolos? Se tiene que reducir a polvo. Lo esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. ¿Qué hizo Moisés? Acabó con todo. Es cierto que la obra del Señor es del Señor, pero en nuestra colaboración con Él debemos entregarnos en espíritu, alma y cuerpo para destruir todo indicio de idolatría, todo aquello que nos desvíe de la adoración a Dios. El ministro de Dios no puede evitar el pecado en la iglesia, pero no debe dejar de denunciarlo. Y Moisés bajó enojado y dijo: voy a despedazar este ídolo. Intolerancia al pecado, mis hermanos. Cero tolerancia al pecado. No juegue con el pecado, hermano. ¿O acaso José, cuando la esposa de Potifar le decía: acuéstate conmigo, acaso José, dice la Biblia, que le hacía: pues convénceme? ¿Y dónde me vas a llevar? Pues mira, acá a los aposentos de Potifar. No,
ofréceme más, ofréceme. Se puso a jugar con la tentación. Eso hizo Sansón. Sansón se puso a jugar con Dalila, por eso quedó ciego y pelón. Y de haber jugado con la tentación, pasó al panteón. Y José, por haber resistido la tentación, pasó al trono de Egipto. Sansón se quedó sin visión y sin fuerza por haber caído en la tentación. Sin visión y sin fuerza. Cero tolerancia al pecado, mis hermanos. Hay que reducir a polvo lo que no te está permitiendo adorar a Dios plenamente. Yo no sé qué es. Dios sí lo sabe. Y si tú no lo sabes, te lo va a decir. No le saques la vuelta. Verso 22. Y respondió Aarón: no se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. El débil liderazgo y múltiples pretextos de Aarón dieron pie a la idolatría en el pueblo. Débil liderazgo y múltiples pretextos. Pero contrario a esto, tenemos el ejemplo magnífico de los hombres de Dios, que en lugar de ceder a la idolatría por miedo, y no solo al qué dirán, sino también a la muerte, permanecieron firmes y decididos a proclamar el verdadero evangelio. ¿Qué hizo Esteban? Quedarse quieto y hablar el evangelio de Dios. ¿Y qué le hicieron? ¿Una estatua? Lo apedrearon. ¿Qué le hicieron a Pablo? Dicen las crónicas que le cortaron la cabeza. ¿Qué le hicieron a Pedro? Dicen las crónicas que murió crucificado también. Esos eran hombres de Dios manteniéndose hasta la muerte, mis hermanos. ¿Cuántos se quieren mantener fieles hasta la muerte? A mí no me responda. Y última cuestión para deshacernos de la idolatría: demostrar con hechos nuestra convicción. Verso 25, por favor. Y viendo Moisés que el pueblo estaba, ¿cómo? ¿Me lo puede decir en voz alta si son tan amables? Desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Mire, de aquí salió la frase: síganme los buenos. Júntese conmigo. Y se juntaron con él, ¿quiénes? Todos los hijos de Leví. ¿Sabe qué significa Leví? Significa sujetado. Todos los que se sujetan a la ley de Dios, vengan conmigo. Todos los rebeldes, váyanse con su becerro. La palabra desenfrenado, cuando Moisés vio que el pueblo estaba desenfrenado, es la palabra pará en hebreo. Significa exponer, descubrirse y desnudarse. ¿Sabe qué había mientras adoraban al becerro, hermano? Había orgías. La fornicación es la madre de todos los ídolos, hermano. Todo aquel que empieza a darle lugar a tentaciones pequeñas, si es casado, casi siempre va a terminar en adulterio. Hombres que empezaron a hacerse famosos y luego tuvieron ministerios vistosos, pero nunca se arrepintieron, y ahora están haciendo el ridículo. Que Dios tenga misericordia de ellos y de nosotros también, hermano. Y pidiendo perdón al pueblo porque se acostaron con otra mujer. El que va poco a poco rindiendo su vida a un ídolo, cae en la fornicación. Si yo le diera a usted, mi hermano, estadísticas de la gente dentro de las iglesias que ve pornografía, usted se espantaría. Los que ven pornografía no se espantarían. Se desenfrenaron. Hubo orgías ahí. Eso dice la Biblia, hermano. Ahora dices: ay, ahora entiendo por qué se enojó Moisés. La fiesta de idolatría fue en realidad una fiesta de inmoralidad sexual. En eso terminan los idólatras, en inmoralidad sexual. ¿Qué hizo Moisés ante esto? Verso 27. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel:
Poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento. ¿Y qué dice ahí, mi hermano? Y matad. ¿Qué es matad? Quitar vida, dejar sin vida. Cada uno a su hermano. Esto es algo simbólico. Y a su amigo y a su pariente. ¿A quiénes? ¿A cuáles amigos? ¿A cuáles hermanos? ¿Y a cuáles parientes? A los que sigan insistiendo a adorar el becerro. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno sea consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. ¿Cuántos quieren consagrarse a Jehová? ¿Sabes cómo nos vamos a consagrar a Jehová? Quitando todo de nuestra vida, hermano, que sea idolatría. Quitando todo lo de tu vida que esté puesto en lugar de Dios, porque solo le corresponde a Dios el lugar. Un ídolo es un objeto o es alguien que toma el lugar de Dios, así de fácil. Moisés demandando lealtad a los levitas, a los que sirven, y ellos responden. Estar comprometidos con Dios significa renunciar a todos aquellos que nos impulsan a vivir una vida, que no nos impulsan a vivir una vida santa delante de Él. ¿Voy a renunciar a mis amigos de la escuela, Julio? ¿Voy a renunciar a tantos amigos que tengo que me apoyan? No son cristianos, pero son bien lindos. ¿Cuántos desean adorar al Señor y desechar todo indicio de idolatría? Quiero invitarle a leer juntos a manera de oración y terminamos. Lea conmigo en su Biblia, verso 31 al 35, y vamos a hacer de esto una oración también nosotros, ¿de acuerdo? Éxodo 32, 31 al 35. Quiero invitarle a que todos lo leamos en voz alta. ¿Me ayuda? En voz alta, léalo fuerte conmigo. Léalo al Señor. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, Señor, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Señor, tu palabra dice que tu ángel va delante de nosotros. Tu palabra dice que tu ángel nos guía. Tú, Señor Jesús, tú, Espíritu Santo, eres nuestro guía. Levanta tus manos, mi hermano, mi hermana, y pídele al Señor lo que pedía Moisés. Señor, te ruego por el error de tu pueblo, por el error de mi corazón. Si hay algo dentro de mí, Señor, que he estado poniendo en tu lugar, si hay algo dentro de mí, Señor, que he adorado más que a ti, que le he puesto estima más que a ti, dile en voz alta: Señor, perdóname. Voy a reducir a polvo a ese becerro de oro, Señor. No me importa ese oro. Ese oro es de Egipto. Yo prefiero el oro, Señor, que tú quieres que yo te compre a ti. Oro refinado, oro puro, el que tú tienes para mí, Señor.